UGT les ofrece este espacio. Bueno, nosotros aquí seguimos en el Zoco. Vamos a hablar ahora de un tema que ha sido especialmente doloroso para la provincia de Granada desde que se produjeron los hechos de los que le vamos a hablar. Fue el 7 de noviembre de 2005, hace ya 6 años, ocurrió en la construcción de la autovía del Mediterráneo de la A7 a su paso por Almuñécar, en un viaducto que se estaba construyendo sobre Río Verde. Este día, el 7 de noviembre, se vino abajo una estructura metálica de este viaducto que se estaba construyendo y con ella también cayeron 6 trabajadores que perdieron la vida en este accidente laboral, el más grave que se ha producido en toda la historia de la provincia de Granada. Estos días se celebra en Motril el juicio por este accidente, un juicio muy complejo en el que se están teniendo muchísimas cosas en cuenta y del que vamos a intentar ofrecer algunas luces, algo de luz en los siguientes minutos, y para ello está con nosotros Francisco Ruiz Ruano, que es el secretario general de Metal Construcción y Afines de UGT. Francisco, buenas noches y muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, creo que lo hemos dicho bien, fue muy doloroso este accidente, el más, recordemos, el más grave que se ha producido en nuestra provincia, ¿no? Efectivamente, por desgracia, tenemos que añadir un récord, número de fallecidos como consecuencia de un accidente, y aquel fatídico día, aunque al principio los números eran totalmente diferentes, porque ya era un auténtico desastre. Se hablaba de 20 y tantos muertos al principio. Bien es cierto que fallecieron 6 compañeros, no menos cierto que hubo un número también importante de personas heridas que hoy, por ejemplo, ya no pueden volver a trabajar en altura como consecuencia de todas las secuelas que le quedaron de aquel trágico accidente. Un accidente que se produjo cuando se vino abajo una cimbra, una estructura metálica que se utiliza para hormigonar en este caso este acueducto. Lo que se intenta demostrar o no en este juicio es que hubo un fallo en el mantenimiento de esta estructura metálica que provocó su caída. Hay que recordar que cayó desde unos 65 metros, fue tremendo, fue realmente tremendo. Lo que intentáis demostrar es que hubo un fallo en la prevención de riesgos laborales ahí. Bueno, que hubo un fallo está clarísimo. Hubo un fallo está claro. Porque si no, no se hubiese caído la estructura, ¿no? Desde UGT lo que queremos saber, y por eso se persona como acusación en este juicio, es primeramente qué ocurrió para que se produjese ese fallo. Segundo, y para nosotros fundamental, qué medidas precautorias desde el punto de vista legal se van a tomar a partir de ahora para que este tipo de sucesos no vuelva a ocurrir. De esa forma lo que estamos garantizando es que no se vuelvan a producir accidentes cuando se esté utilizando una cimbra de estas características. Y tercero, lógicamente, delimitar las responsabilidades a que haya lugar. Si bien queremos dejar algo claro, el objetivo en absoluto, lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, no es de meter a nadie en la cárcel, simplemente de ver quiénes son realmente los responsables. Tenemos que tener en cuenta que lo que se está pidiendo es la privación de libertad y por lo tanto hay que ser muy serio, muy cauto y ceñirse muy bien y tener muy claro cuáles son las imputaciones que se hacen y en aquellos en los que incluso pueda existir dudas razonables, eliminarlos como posibles imputados, porque de otra forma se estaría cometiendo una grave injusticia. Claro, y es algo que justamente lo que habéis pedido en estos últimos días a UGT, que le retiren la acusación a algunos de los imputados trabajadores de alguna de las empresas porque consideráis que realmente su responsabilidad no era suficiente. Efectivamente, desde UGT entendemos que hay trabajadores que después del proceso judicial, estamos ya por la 6ª vista oral del procedimiento, entendemos que en materia de prevención de riesgos laborales su responsabilidad era mínima o inexistente, por lo tanto estas personas no pueden ser imputadas de algo que su responsabilidad se cernía en otra serie de criterios desde el punto de vista de la producción y en ningún caso de la responsabilidad en materia preventiva. Por lo tanto, la UGT ya ha anunciado que a algunos los va a coger y los va a eliminar dentro de lo que sería la imputación final, y a otra serie de trabajadores, pues dependiendo de la responsabilidad, dependiendo del nivel de compromiso con la seguridad y por lo tanto vinculados directamente al accidente, pues esa responsabilidad que pudiesen tener pues también podría ser
que se aminorase la petición de la pena, la petición, en definitiva, también de otra serie de cuestiones que se solicitan en el proceso judicial. Claro, pues Francisco, este proceso yo creo que es un poco complejo porque estamos hablando de que hay varias subcontratas, no sé hasta qué punto, ¿dónde tenemos que ir a buscar a esos posibles responsables? O sea, ¿dónde se puede buscar? ¿Responsables políticos, responsables empresariales? ¿En qué punto podemos ir a buscar esa responsabilidad? O por lo menos, vamos a mirar hacia el futuro, ¿dónde en un futuro no deberían fallar? ¿Qué punto no deberían fallar para que esto volviera a ocurrir? Bueno, como bien dice, es un proceso judicial muy complejo, tiene muchísimos miles de folios y lo que desde UGT tenemos claro es que esas responsabilidades deben delimitarse a aquellas personas que, teniendo la obligación de haber supervisado, de haber controlado que el sistema de seguridad funcionase, eludieron su responsabilidad y como consecuencia de ello se produce el accidente. Solo en esos casos nosotros imputaremos finalmente a las personas que eludieron ese tipo de responsabilidad. Conforme va pasando el proceso judicial, sí estamos viendo que están aflorando una serie de circunstancias que, si no hubiera habido juicio, difícilmente hubiesen salido a la palestra. Por ejemplo, en materia de mantenimiento preventivo, cómo se hacía el control y la supervisión de ese mantenimiento preventivo, que fundamentalmente ha sido visual. Un trabajador visualmente miraba si la tornillería estaba bien o estaba mal, miraba algo tan complejo como, por ejemplo, si estaba en buen o en mal estado una soldadura, cuando sabemos que, sí, superficialmente, si se descascarilla o si hay una rotura y con una fragmentación muy clara, se puede determinar que está mal esa soldadura, pero si no, habría que periódicamente haber hecho algún tipo de radiografía, que no se hizo. Pues los responsables de que eso no se hiciese bien son los que al final la UGT imputará, pero fundamentalmente para que al final legalmente también se tomen medidas en materia de legislación que permita que ese mantenimiento preventivo en el futuro pueda salvar vidas. Claro, porque ese tipo de mantenimiento está arreglado, está fijado, o sea, me refiero, se sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer en este tipo de obras para tener la mayor seguridad. Pues es que esa es una de las cuestiones que precisamente ha aflorado, y es la falta de tipificaciones jurídicas que exijan un mantenimiento preventivo con un protocolo determinado, pues de control de determinadas zonas de la cimbra. Eso no solamente lo decimos desde la UGT, eso ya lo ha puesto encima de la mesa la propia Inspección de Trabajo, y lo que pretendemos precisamente es eso, que esta falta de claridad en materia preventiva al final se defina con unos protocolos de actuación obligatorios que ya sí se puede identificar con claridad que si una tornillería hay que apretarla con un determinado dispositivo y no sé cuántas veces, lo voy a coger y voy a poner un ejemplo, al mes o a la semana, pues que se haga. Y que además se coja y se controle, porque de otra forma nos podemos encontrar con la situación que parece ser, aunque hay que ser respetuosos con lo que el proceso judicial dé de sí, pero todos los indicios ponen de manifiesto que como consecuencia de aflojamiento de la tornillería que afectó directamente a la soldadura fue por lo que la cimbra al final cedió y cayó pues 60 o 70 metros. Francisco, ¿se acuerda uno, hablando de este juicio, de todos esos casos que no han ido a juicio y que por lo tanto no se han podido aclarar todo este tipo de causas? Pues sí, claro. Porque, claro, accidentes laborales, desgraciadamente, cada 2 por 3 los medios estamos hablando de un accidente de este tipo, pero muy pocos son los que se consigue un juicio, se consigue una claridad quizá tal como la que ahora se va a poder conseguir. Claro, es que en este procedimiento judicial, aparte de que el contratista principal era el Ministerio de Fomento, lo que ya hace que tenga una envergadura y un nivel de investigación más importante. De hecho, los ingenieros del propio Ministerio han sacado sus conclusiones, el Instituto y los ingenieros del Instituto Torroja también han sacado sus conclusiones, han hecho muchas pruebas de fuerza. En definitiva, ha sido un proceso judicial que el objetivo nuestro es que aclare qué fue lo que ocurrió, pero en contestación a tu pregunta, por desgracia, sí tenemos que decir que hay un montón de accidentes, fundamentalmente en los que no hay fallecidos, pero el trabajador igual se queda tetrapléjico o igual se queda con una discapacidad muy importante y al final, casi, por desgracia, la culpa recae en el trabajador.
Entonces, con procesos judiciales, yo creo que esa tiene que ser la última vía. Creo yo que con procesos de prevención, de formación e información, tanto para los empresarios como para los trabajadores, y lógicamente cada uno cumpliendo la parte que le corresponde desde el punto de vista de la ley, se evitarían muchísimos accidentes de trabajo y haríamos buena esa frase de que hay que trabajar para ganarse la vida y no para perderla. ¿Crees que habría sido el resultado el mismo si en vez de Fomento hubiera sido una obra de iniciativa privada? Sí, yo creo que sí, si el accidente se hubiera producido exactamente igual, los procesos de investigación, me imagino que hubieran sido lo mismo, porque estamos en un proceso donde esos elementos en la instrucción del juicio lo solicita el juez. Yo creo que se hubiera hecho exactamente igual, pero no es menos cierto que quizás la apertura y la claridad en relación a la documentación, en relación a la predisposición para colaborar con la justicia, probablemente no hubiese sido lo mismo. Si el Ministerio de Fomento no hubiese sido, en este caso, el promotor, y hubiese sido una empresa privada cualquiera. Bueno, no positivo, pero yo creo que sí podíamos, por lo menos, aclarar un poco que los que seguí un poco con este proceso sois los sindicatos, porque todos los familiares de las personas que fallecieron han recibido sus indemnizaciones. Ellos están, digamos, un poco en paz con este proceso, ¿no? Sois los sindicatos los que continuáis adelante. En ese sentido, sí se ha cerrado un poco esa página con los familiares. Bueno, con los familiares, lo primero es que en descargo, por decirlo de alguna forma, estamos hablando de familias muy humildes, de familias, fueron 5 fallecidos portugueses que han tenido que emigrar, esos trabajadores, para buscarse la vida, y las indemnizaciones están cobradas. Yo creo que lo que han hecho, como bien has dicho tú, es pasar páginas, no revivir nuevamente esos momentos tan dolorosos, porque quizás lo que ellos más apreciarían sería recuperar al ser querido, que ya no puede ser. Entonces, meterse en un proceso judicial, pues igual reabriría viejas heridas que ellos ya tienen, si no cicatrizadas, sí por lo menos bastante cerradas. Ahora, los sindicatos, ni socialmente, ni desde el punto de vista de la justicia laboral, podíamos quedarnos de brazos cruzados. Entendíamos, no por el hecho ya de la alarma social incluso que se produjo en su momento, sino porque entendemos que como filosofía, en este caso la UGT, porque es su trayectoria, de toda su historia, tenemos que coger y tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido definitivamente, y vuelvo a insistir, y qué medidas precautorias se van a tomar en el futuro, porque si tropezamos con una piedra y no la apartamos, lo más seguro es que el siguiente que venga vuelva a tropezar con esa misma piedra. Tenemos que eliminar esa piedra del camino, tenemos que saber qué ha ocurrido y qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir. Ya para terminar, Francisco, el juicio termina el próximo día 29. ¿Qué creéis? Más que qué esperáis, que bueno, lo que esperáis está un poco claro, pero ¿qué creéis que va a pasar? ¿Qué creéis que va a salir de este juicio? Pues nosotros lo que esperamos es conseguir los 3 puntos que te he dicho al principio, está clarísimo, pero si conseguimos que se cree cultura preventiva dentro de lo que es el sector empresarial, que de una vez por todas la inversión que se hace en materia de prevención de riesgos laborales no se vea como un gasto inútil, sino precisamente como eso, como una inversión que al final favorece no solamente socialmente a los trabajadores, sino incluso también al empresario, al final habremos dado un paso de gigante. El tema de las responsabilidades, para nosotros, siendo importante, no es lo fundamental. Yo creo que hay que ser lo suficientemente inteligente como para saber que el hecho de meter a una persona en la cárcel, sí, se habrá hecho justicia, pero esa persona seguramente no tenía ninguna intencionalidad en cometer ese tipo de errores. Por lo tanto, yo creo que si sirve también para que los técnicos, las personas que tienen a su cargo muchas otras personas que dependen de la seguridad que ellos puedan organizar o que incluso ellos puedan ejercer para que el empresario las ponga en manos, estamos hablando de protecciones individuales o colectivas, pues volveremos a la senda de lo que tiene que ser el compromiso social del empresario y por lo tanto habremos dado otro gran paso de gigante. Ese creo yo que es el objetivo que tenemos como organización, como UGT.
Francisco Ruiz Ruano, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y por haber analizado, en la parte en la que nosotros podemos, ese juicio que se está celebrando en la audiencia de Motril, donde se intenta dar, como decíamos antes, un poco de luz a ese accidente laboral ocurrido hace ya 5 años, el 7 de noviembre de 2005, en la autovía del Mediterráneo, en la A7, a su paso por Almuñécar. De esta forma nos vamos, nos sirve también para despedirnos, pero no olviden que mañana a las 9 de la noche tienen una nueva cita con el Zoco, con muchas más cosas que les tenemos preparadas y que le contaremos ya mañana. Descansen. UGT les ha ofrecido este espacio.